Pues, ¿qué onda todos? Hola, Hola, hola. el día de hoy vamos a tener una mesa redonda sobre la cultura científica. Nos vamos a enfocar en México, pero Tulio nos va a hacer el favor de contarnos un poco de cómo ve esta situación en Estados Unidos. También Miguel tiene experiencia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si empezamos presentando a quienes van a participar en esta mesa? Em, Muy bien. a ver, no sé. Adelante, Abril. Mm. Hola, claro que sí. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Abril Carrasco Castilla. Estudio el quinto semestre de la licenciatura en órtesis y prótesis de la UNAM. Y pues estoy aquí porque principalmente me interesa todo este aspecto de la ciencia y más que nada la divulgación. Y pues me gustaría más que nada tener como que este enfoque generalizado y más inclusivo para dar, para pues tener en cuenta como que esta postura, ¿no? De que la ciencia es para todos. Mucho gusto. Muchas gracias, Abril. Vamos a continuar ahora con Tulio. Adelante, Tulio. Hola a todos, pues mi nombre es Marco Tulio Espinosa, soy estudiante de la licenciatura en Química, el quinto semestre en la Facultad de Química de la UNAM, y bueno, que realmente me interesa bastante el activismo en pro de la difusión y divulgación científica, y pues en varios aspectos más también me interesa bastante eh, la protección del medio ambiente. Muchas gracias, Tulio. Entonces tenemos, bueno, somos tres ya de quinto semestre de licenciatura. Adelante, Eh, Miguel. Pues, ¿qué onda todos? Yo soy Miguel y soy estudiante de sexto semestre de Ingeniería Física en la UAC. Y pues bueno, yo la neta, pues lo que me quiero dedicar es a la investigación y todo lo que tenga que ver con ciencia. Y eso incluye demasiado la divulgación, porque la neta divulgar está chido. Y pues sí, llega a tener mucha relevancia en la sociedad. Muchas gracias, Miguel. Entonces, pues os platico. Nosotros hicimos primero una lluvia de ideas la, sobre preguntas sobre la cultura científica en México y votamos por cuáles eran las mejores. Y vamos a empezar por una que resultó ganadora, que es, ¿cuáles son los desafíos más significativos que enfrenta la divulgación científica en México para mejorar la comprensión y apreciación pública de la ciencia? Y bueno, no sé quién quiera comenzar dando su opinión o, o algún comentario sobre la pregunta. Yo, yo quiero dar una Adelante. respuesta de eso. Bueno, creo que hay muchos puntos importantes a tocar en esta pregunta, pero me gustaría tocar uno principalmente y ya a lo mejor los demás que vayan tomando sus otros puntos o opiniones. Y creo que es la gran cantidad de tecnicismos que encontramos en diversos artículos publicados, artículos científicos, entonces que no estén relacionados como que a temas en general. ¿A qué me refiero con esto? Si tú buscas algún artículo científico que te interese, vamos a tener que encontrar que van como por niveles. Entonces, desde los niveles más de personas como de que no sepan absolutamente nada de ese tema, pero por alguna razón se interesaron y comenzaron a leer. Pero ¿cuál es el principal problema que nos encontramos aquí? Que como no hay un filtro que vaya generando esto como de personas principiantes, intermedias, avanzadas, entonces las personas comienzan leyendo el artículo más difícil que ha publicado el investigador que lleva 10 años de su vida investigando ese tema. Entonces yo como persona que jamás he leído nada del tema, que me estoy empezando a interesar, leo eso, no lo entiendo por la gran cantidad de tecnicismos que hay, me decepciono porque no entiendo ni siquiera el 10% de lo que estoy leyendo y dejo de leer. Ya no me interesa ese tema y busco otro tema. Y entonces generamos un círculo vicioso en el que únicamente las personas que puedan entender estas partes o estos tecnicismos
se entiendan entre ellos. Entonces, obviamente no está mal que se publiquen esos artículos porque las mismas personas van teniendo nueva información al respecto. Sin embargo, sí creo que esta cultura, pues que tenemos principalmente en México de si no entendiste esta parte, pues mejor ya, no la entendí, vamos con otra cosa. No, o sea, sí creo que debería de haber como que algún filtro importante para que las personas que estén iniciándose en algún tema puedan empezar en ese tema, estudiarlo, conocer todos esos tecnicismos, conocer todas esas partes que no se entienden, para que posteriormente puedan ir entendiendo los artículos de mayor, como que de mayor impacto o de mayor, no sé cómo llamarlo, como de mayor investigación que ha tenido. Entonces siento que ese es como que un punto importante de por qué la gente ya no sigue estudiando, ya no sigue leyendo algún tema que le llegue a interesar y que pues que lo deja por la gran cantidad a lo mejor de tecnicismos que pueden encontrar en niveles muy, muy avanzados que no entiendan. Muchas gracias, Abril. Yo creo que tu punto se relaciona mucho con otra pregunta, pero vamos a ver si alguien más tiene algo que decir sobre lo que mencionaste o algo aparte para contestar esta pregunta. No sé quién quiera continuar. Yo, pues más que nada para complementar, bueno, para aportar aún más a esta pregunta, yo creo que también un factor muy importante son los estereotipos que se han generado en la sociedad con respecto a la ciencia, ¿no? Muchas veces pues los vemos reflejados en medios de comunicación principalmente, en la cual pues siempre dan la idea como que no, que la ciencia es muy complicada, que la ciencia es como, no sé, como de científicos locos o cuestiones así, lo cual provoca también que se pierda cierto interés en la sociedad, aunado a que también pues esta cultura científica no se desarrolla ya que no ven algo aplicado directamente. No hay una forma que lo puedan relacionar directamente a lo que pues pueda significar. Y pues bueno, aquí yo lo que más ubico, el principal problema que ubico es la poca promoción de la lectura, ¿no? Que siento que pues se ha ido trabajando, pero necesita optimizarse aún más para que pues pueda ser un parteaguas en el desarrollo de la comprensión de muchos textos científicos. Igual, pues esta promoción de lectura no se enfoca solo en ciencia, ¿no? Pues en general, pero pues esto siento que también es muy importante, ¿no? Promover este carácter científico desde los jóvenes, ¿no? Debido a la lectura. Muchas gracias, Tulio. Y bueno, entonces ya tenemos que, pues Abril propone que hay que explicar más estos tecnicismos y que se extienda esta comprensión de ellos hacia el público en general. Y yo pienso que va muy relacionado con el punto de Tulio, que es a lo mejor acercarlos a través de la lectura. Eh, no sé si tienes que decir, si tienes que decir algo al respecto, Miguel. Pues, mira, justamente como dijo Tulio, hay muchos estereotipos en la ciencia, que sí, de científicos locos y todo, pero creo que uno muy, muy marcado es de que todas las ciencias tienen que ver con matemáticas, cuando es algo que la neta no es cierto, porque hay una parte que son las ciencias sociales también, o incluso hay partes que no son tan allegadas a las matemáticas como lo puede ser directamente la biología, sino que usas más tecnicismos también, ¿sí? Y pues es que en sí, como todos creen que la ciencia gira siempre en torno a la matemática y a nadie le gustan las matemáticas, porque eso es otro problema, porque no las saben enseñar muchas veces, pues la gente ni siquiera pisa en la ciencia o se apartan de ella por completo. Muchas gracias, Miguel. Es todo, ¿verdad? Ey, Ok. No sé si alguien quiera hacer un comentario en general del punto de vista de alguien más, o podemos continuar con la pregunta que yo pienso que está muy relacionada a lo que contestaron. ¿Continuamos? Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo influyen los medios amarillistas en la divulgación de la ciencia?
¿Quién quiere empezar? A ver, de Tin Marín, Tulio. No, creo que Miguel quería participar primero. Perdón, Sí, yo me ofrezco como tributo. va. Pues yo puedo decir que sí influye bastante los medios amarillistas porque muchas veces, ah, como lo que acaba de pasar en el Congreso mexicano, de que este Jaime Maussan pues presenta a unos supuestos aliens con algunos resultados de la UNAM, pero ahí influyen los medios porque en sí no están como presentando ni divulgando los resultados que se dieron de verdad, sino algunas conclusiones y reflexiones que sacaron a partir de los resultados. Y bueno, muchas veces pues la gente solamente se fija en lo que son las conclusiones, al igual también ah, algunas veces se tacha de genios a muchas personas que van a programas que son meramente dedicados de la ciencia. No lo digo que no lo sean, pero es que lo que es como que muy estereotípico, como que muy, o algo que recalcan mucho los medios amarillistas, es que por el hecho de que sea un programa de la ciencia, lo quieren ya marcar desde el principio que es un genio del país y que va a revolucionar el mundo. Muchas gracias, Miguel. ¿Cómo, bueno, una pregunta. ¿Cómo crees que se pudiera identificar un medio amarillista? Por el tipo de notas que hace. Porque intentan como que hacer notas que sean muy rimbombantes o que suenen demasiado extravagantes. Y en lugar los que son medios más serios van en concreto a la noticia de verdad. Medios más. No sé si nos pudieras poner ahora alguna manera de identificar o buscar medios serios. Esa es una muy buena pregunta. Porque, pues para empezar, pues los medios serios, pues son muchas veces muy reconocidos. Incluso Forbes, por ejemplo, pues sí lo reconocen bastante. Y pues es que ya no se hacen tanto de la fama por sus noticias, o sea, por sus títulos y todo lo que quieren intentar hacer como si fuera un chisme, básicamente. Pero los amarillistas, pues sí, o sea, se dan más eh, a conocer por sus títulos, porque los medios serios no tienen como que títulos muy, como que muy atractivos, pero se van directo a la noticia. Por ejemplo, los que no sé si han visto, que son de, ah, sí, que alguien, por ejemplo, se muriera en acto de relaciones sexuales y ponen títulos de se vino y se fue. O sea, esos ya pues no son tan serios porque pues intentan ser pues más sensacionalistas con la noticia y amarillistas. Gracias, Miguel. No sé si alguno de los demás quiera compartir algunos tips para identificar medios amarillistas o buscar medios que realmente sean de confianza. Pues, bueno, a mí me gusta también aportar lo siguiente, pues que realmente incluso algunos medios que no pueden considerarse amarillistas, pues tienen algunos sesgos en cuestiones de divulgación, ¿no? Más que nada porque
siento que a ciertos comunicadores o algunos periodistas, pues, requieren un poquito más de formación en un aspecto de divulgación científica más que nada. Podemos verlo también como estuvo en la pandemia, ¿no? Que a veces, o sea, incluso medios convencionales, normales, por decirlo serios, este, divulgaban noticias falsas o tergiversaban cierta información y tal vez a veces no era a propósito, simplemente era porque no se comprendía exactamente el mecanismo, lo que intentaban divulgar, ¿no? Y pues que esto causaba una desinformación muy grande, más que nada porque igual, o sea, hay un sesgo ahí y las personas pues decían, no, pues ese es un medio serio, pero no están diciendo algo precisamente correcto, ¿no? Científicamente correcto. Este, mm, y pues eso es muy peligroso, puesto que la mayoría de ellos son medios de difusión masivos, o sea, eso es bastante importante, ¿no? A lo que yo me diría, bueno, lo que me comentaste, unos tips que yo daría sería que consultaran de dónde vienen las fuentes de información, ¿no? Obviamente, pues, el historial que tiene, como tal el medio, del alcance no me fiaría mucho, o sea, de cuántas personas pues tiene. Yo diría más que nada de las fuentes y su método, que es, pues puedo observar, ¿no? Puede ser un método convencional de periodismo, pero bueno, me parece que sería como lo más importante, ¿no? La fuente, pero aún así no fiarse del todo de eso, ¿no? Del medio. Siempre desarrollar un criterio para poder discernir entre noticias falsas, noticias que no lo son. Entonces, me iría más por eso. Muchas gracias, Tulio. Abril se nos fue. En un momento su internet ojalá se recupere, pero tocaste algo que yo pienso que es muy importante, Tulio, que es el método. Eh, el método, no sé si pudieras ahondar en esto. ¿A qué te refieres con método en el contexto de, de algún medio que está publicando información, ya sea información que va a ser de tipo divulgación o información que son los resultados como tal de una investigación? Ah, por supuesto. Pues aquí me fui un poco ambiguo. En cuestión de método, pues me refería principalmente a definir el objetivo de la noticia, ¿no? O de lo que quiera hacer el medio. Están medios, yo me refería primero a los medios generales que dan noticias sobre cuestiones generales que afectan a la población directamente, que van relacionados con ciencia, que pues no son precisos a veces. Y pues justamente los que se dedican a difundir cuestiones pues científicas, ¿no? Generalmente pues esto sí, manejan cierta rigurosidad en cuestión de verificar fuentes, a esto me refiero con método, verificar fuentes, obviamente consultar diversas, hacer comparativas de las fuentes, poder estructurar una narrativa objetiva y pues poder tener exactamente, no emitir juicios, porque luego este es el problema. A veces creo que también una clave para poder identificar un medio amarillista o de un poco más serio es justamente la subjetividad, porque sí, o sea, siempre puedes notar que siempre se emite un juicio. Entonces, técnicamente una noticia, y al menos en este rango que es donde más conozco, en esta área, pues tiene que ser completamente objetiva. No tienes que emitir ningún juicio si es bueno, si es malo, simplemente explicarlo. Entonces, pues eso me ando refiriendo un poco con método. Gracias, Tulio. Para pasar a la siguiente pregunta, me gustaría retomar algo que mencionó Miguel, que fue sobre las matemáticas. Eh, Mencionaste que no todas las ciencias ocupan matemáticas. Corrígeme si digo algo mal. Como por ejemplo las ciencias sociales. Pero bueno, no sé, ahí yo no me sentí muy, no me sentí muy de acuerdo. eh, Porque pues cuando publicas, bueno, yo nunca he publicado nada, ¿no? Pero cuando lees un artículo de algo que viene como de ciencias sociales, por ejemplo, el efecto de eh, cómo ha afectado la pandemia a la salud mental de la sociedad en general, pues finalmente se tienen que dar como datos que a lo mejor
eh, sean de índole biológica, social, aeroespacial, química, lo que sea, van a acabar reportándose de alguna manera, ya sea en la mañanera, ya sea en periódicos, en internet, noticias, Google, YouTube, a la población. Y de esta manera quería preguntarles si tienen ejemplos de cómo una cultura científica puede aumentar la ansiedad y el temor en la sociedad, especialmente cuando se malinterpretan o exageran resultados de cualquier ciencia, pero científicos. Adelante, Miguel. Va, pues mira, qué bueno que tocas el tema de la pandemia y sí, como sí tienes razón, o sea, sí usas números, pero lo que me trataba de referir es de que no usas una matemática tan profunda como las ciencias exactas. Y pues mira, un gran ejemplo de que te puede causar ansiedad más, o sea, una divulgación científica, pero no tan bien hecha, es por ejemplo que en la pandemia se daban mucho las torres 4 y 5G, lo que las personas creían que pues con esas ondas te iban a controlar y te iba a llegar radiación cuando realmente no es cierto, porque las ondas que emiten son demasiado pues grandes como para afectarnos de alguna manera en la salud. Mm, Al igual, pues, creo que en la pandemia fue cuando pues más se nota la paranoia, ¿no? En todos, porque sí tenían mucho argumento científico, muchas noticias, pero no estaba tan bueno el argumento o argumentaban con cosas que realmente no eran relacionadas al tema. Mm. O también algo que sucede mucho o que vemos aquí mucho en física al menos es con la energía nuclear, porque realmente esa no es una energía que sea dañina ni mala en general. De hecho es la energía renovable y más renovable y más limpia que hay. Y los desastres que ha llegado a ocurrir no han sido porque sean un proceso, no sea un proceso catastrófico realmente, sino porque pues es la intervención del ser humano o una falla humana, como pues las bombas, ya saben cuáles de Oppenheimer, y también pues los desastres de Chernobyl, que fue por un descuido humano completamente. Entonces, es tener como esos antecedentes y es tener como en cierto estereotipo las cosas de la ciencia te hace tener alguna ansiedad, ah, o temor en general a todos los fenómenos. Ok, muchas gracias, Miguel. Para poner al corriente, Abril, la pregunta que estamos discutiendo es si existen ejemplos de cómo una cultura científica puede aumentar la ansiedad y el temor en la sociedad, especialmente cuando se malinterpretan o exageran resultados. Y bueno, yo creo que desde la química, eh, Tulio nos puede decir mucho porque a lo mejor en México está como mucho esto de, no, pues es que yo no quiero consumir nada que tenga químicos. Eh, no sé, adelante, Tulio. Sí, por supuesto. Lo que yo noté bastante, se empezaron a difundir como cadenas por WhatsApp en los que te decían, no, pues come esto, tómate esto, porque esto te hace, eso no tiene químicos, o esto, decían algo del pH, ¿no? Como que decían unas cosas así medio raras, ¿no? Que tú los ves y decías, no, pues esto no le pasa, ¿no? Decían, no, pues voy a desbalancear mi pH y a veces las personas pues no sabían exactamente qué era un pH del cuerpo. Entonces, pues eran cuestiones que pues sí, se me daban ansiedad porque luego no sabían decidir, ¿no? Igual lo de las vacunas, ¿no? Se decía que
eran químicos malos que venían de otras cosas, que eran del mismo virus, que realmente, pues muchas, en al menos varias vacunas de COVID sí se basaban en tecnologías retrovirales, pero pues no eran dañinas, no se mantenía un estándar y pues esta desinformación afectaba bastante. En cuestión de otros ejemplos, pues tengo uno que creo que tiene como un año, menos de un año, que se habían divulgado datos de que estaban observando un meteorito que iba a pasar cerca de la Tierra. Creo que igual pasa, no es tan poco común, entonces, pero ese se divulgó específicamente más porque tenía una particularidad del meteorito, ¿no? Pues la divulgaron. Resulta que no, que la gente se empezó a espantar, no, que no, es que nos va a caer, es que nos van a hacer algo, que son cuestiones que, pues sí, en una mala divulgación científica, pues causan cierto pánico, ¿no? Y vuelvo también, pues, justo al argumento de que comentó Abril hace rato, ¿no? Los tecnicismos. Recuerdo que cuando se informaba sobre la situación del COVID en el país, quienes se encargaban a veces manejaban con conceptos muy complejos. Algo mencionaban sobre unos niveles de viralidad del virus, yo recuerdo, del COVID. Y en cuanto se escuchaba eso, era como, no, es que ya nos vamos a contagiar nada más de hablar o de respirarlo. Entonces, pues no, o sea, siento que también va por ahí el asunto. Gracias, sí es cierto, o sea, sobre todo en la pandemia se introdujeron a lo mejor conceptos, tecnicismos a la sociedad, no sé, ARN con recombinante, eh, pues eh, muchos otros que ahorita no tengo ejemplos, pero, pero bueno, no sé si quieras continuar respondiendo a la pregunta, Abril, incluso comentar algo de lo que respondió Tulio o Miguel, si alcanzaste a escuchar algo de Miguel. Sí, 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 pues no sé, de un punto que algo en lo que yo estoy un poquito relacionada es cuando las personas comienzan a decir esto de que cuidado cuando te duela la rodilla y que vayas al seguro y que te quiten el líquido de la rodilla porque la gente te lo está quitando y hay un problema, entonces no quieren ir con los ortesistas. Para el público en general, las órtesis son estos como dispositivos que aportan o que ayudan a mejorar la movilidad o la funcionalidad de algún segmento. Y las prótesis pues ya son cuando se cambia un segmento, o sea, si hay una persona que tuvo alguna patología y tiene alguna amputación de algún miembro, se le pone una prótesis que es la sustitución de este miembro. Solo como para que tengan estos conceptos claros. Entonces, pues sí, las órtesis, pues hay personas que a lo mejor necesitarían una órtesis para mejorar la funcionalidad de su rodilla, pero pues por este miedo, por esta desinformación que ha existido, entonces pues sí, por esto mismo de la parte que hablábamos del amarillismo y del sensacionalismo, ¿no? De las personas que pues los medios de comunicación y sumado a la falta de interés por parte de los receptores, pues ya generan como que una incorrecta divulgación de lo que se hace y la gente llega espantada diciendo de no, es que aquí seguramente me he herido de la nada y de repente llegó por un dolor. O, bueno, a veces la vida es así. Eh, bueno, en la que Abril tiene la oportunidad de volver a completar su participación, eh, ¿qué les parece? No sé qué sea lo más apropiado, continuar con otra pregunta o seguir continuando sobre esta. A mí me impresionó mucho sobre, bueno, me daba mucha risa cuando estaba todo esto del líquido de las rodillas. Eh, y no sé, todo se fue, aunque el COVID fue muy como una, pues, desgracia, también al menos se aprovechó en algunos sentidos. Siento que la población se interesó más en la ciencia porque pues no había de otra. Eh, y eso
pues impactó negativamente, positivamente en diferentes cosas. Y bueno, no sé si alguien quiera comentar algo de la participación de Abril, ¿no? Bueno, entonces en lo que se vuelve a conectar, vamos a continuar con otra pregunta. Em, ¿De qué maneras ustedes creen que se puede medir la cultura científica? ¿Listo? Mm, ok, esa es una muy buena pregunta, porque algo que creo que en lo que estamos de acuerdo es de que realmente las calificaciones pues no importan y no es como que algo con lo que puedas medir la cultura científica, sino creo que es más bien con que la gente no es como que diga mucha información sobre un cierto tema, sino más bien cuando les llega nueva información, pregunten de dónde viene, qué es eso o en qué se fundamenta. Creo que eso sería una buena manera como de medir la cultura científica porque mm, pues cuando la gente se empieza a cuestionar lo que cree o la información que le llega, es cuando se interesan por buscar la información de verdad y pues prácticamente hacer un método científico de observar qué es lo que pasa, ver qué es lo que tienen en mente, una hipótesis o teoría en lenguaje para la gente que no maneja mucho la ciencia. Y a partir de ahí pues empezar a buscar y sacar sus propias conclusiones. Y creo que hasta esa parte de la cultura científica pues se puede aplicar pues para todos los temas en general, porque mm, si no tan solo te empiezas a preguntar cosas que son fenómenos de ciencia, sino por ejemplo en la política de qué propone este candidato, qué propone este otro, creo que con eso se podría medir también el hecho de tener una cultura científica, porque la gente tiende a ser un poquito más analista y más crítica y curiosa en general. Gracias, Miguel. Entonces, tú propones que la cultura científica se mida a partir de la curiosidad de la población. No sé si compartas esta sugerencia, o sea, este punto de vista, Tulio, o tengas alguna otra propuesta. Siento que es bastante importante, ¿no? Lo que iba a comentar era justamente la palabra criterio, ¿no? Pero a veces siento que es un concepto que no se puede cuantificar tan fácilmente. Yo lo relacionaría más causalidad en relación al desarrollo, bueno, al aumento de los jóvenes que les interesa, que se pueden interesar por la ciencia, por estudiar alguna carrera relacionada a las ciencias, ¿no? O matemáticas. Porque, bueno, justamente el criterio es muy importante, te ayuda a desarrollarte en muchos aspectos, ¿no? De la vida, no solo de la ciencia, pero siento que en general una cultura científica, se puede medir, yo diría, es una sugerencia, desde la perspectiva ya en números, con un aumento en ciertas carreras, ¿no? Que tienen muy poco índice pues, de preferencia, ¿no? Yo me inclinaría por ahí para lo que se puede medir, ¿no? Y pues me iría por ahí. Sería mi aportación. Muchas gracias, Tulio. Em, bueno, una pregunta que a mí me parece muy interesante es, am, ¿cómo creen que se puede prevenir que la promoción de la educación científica y tecnológica en comunidades marginadas lleve a una migración de talento hacia áreas urbanas?
debilitando aún más la economía local. Esto es eh, una pregunta que, no sé, me intriga mucho porque es cierto que muchas veces se quiere ayudar a una comunidad, a lo mejor de un perfil socioeconómico no muy beneficiado, y muchas veces eh, lo que se termina obteniendo tras estos intentos de ayudar a esta comunidad mediante la instrucción en ciencia o tecnología es precisamente la migración de talentos, una fuga de cerebros local. Eh, y, y pues eso es muy triste porque finalmente las problemáticas de la comunidad siguen existiendo y se pierde aún más los recursos, en este caso humanos, que pudieran haberla ayudado a reducir estas problemáticas o erradicarlas. Entonces, no sé quién quiera dar su opinión sobre esta pregunta o responder. Adelante, Abril. Pues sí creo que sea una parte muy importante mencionarlas porque, eh, o sea, yo lo veo mucho con el ejemplo de donde yo soy de Zacatlán de las Manzanas, es un pueblo donde la parte principal son los fruticultores de manzana. Entonces, siento que alguna manera de prevenirlo siempre va a ser el sentido de pertenencia y las oportunidades que ofrezca ese mismo municipio para las personas que se queden trabajando ahí. Porque hay muchas personas que desde edades muy tempranas comienzan a trabajar en los campos de fruticultores y comienzan a ver problemáticas y nada, pero sabes qué, a lo mejor podríamos meter otro abono, podríamos meter esto, se podrían estudiar estos tipos de árboles, se podría estudiar cómo hacer la recolección, cómo evitar todo esto. Se interesan, estudian una ingeniería, que de hecho ya hay en Zacatlán ingeniería en agrónomo, licenciados en agronomía, ingenieros, perdón. Entonces, lo estudian, pero su municipio, o sea, Zacatlán o esta zona, el estado, no les da los recursos necesarios ni las facilidades necesarias para que puedan desenvolverse en ese lugar. Entonces, aunque ellos quieran, tengan un súper sentido de pertenencia y quieran apoyar a su comunidad y quedar toda parte en la economía local, no lo pueden hacer porque esa economía no va a tener un proceso circular en esa zona porque a ellos no les está generando nada. Entonces, la solución más próxima que encuentran es irse a trabajar en otro lado donde sí les ofrezcan estas oportunidades. Ahorita lo vemos a nivel más local, pero si nos extrapolamos a partes más como que las personas tenemos talento mexicano, pero no pueden poner su talento aquí en México y se van a otros lugares a donde sí tengan esas oportunidades, lo veamos con lo de la televisión a color, ¿no? Que fue un mexicano que tuvo este invento, pero en México no le dieron esas facilidades ni oportunidades hasta que se fue al extranjero y pues fue un mismo mexicano que inventó la televisión a color, pero en otros lugares. Entonces siento que una manera de prevenir como que la migración del talento local, pues ya que la misma localidad genere oportunidades para las personas para que puedan seguir promocionando esta parte científica o esta parte más ingenieril o más estudiada que puedan realizar en sus comunidades para que la economía siga en esa zona y no debilitarla. Muchas gracias, Abril. Bueno, ahorita me vinieron en mente muchos problemas más que existen para evitar la fuga de cerebros local. Eh, a lo mejor uno es visibilizarla más. Muchos se concentran en la fuga de cerebros de México a otros países, pero la fuga de cerebros que está aquí en el país, está muy poco visibilizada. Un ejemplo es esto del lugar del que vienes. Yo no lo conocía, no sé si alguno de ustedes lo conocía, pero qué bueno que ahora pues lo estamos visibilizando más. Otro problema que me di cuenta fue de que muchas veces en los papers, artículos de renombre, eh, pues no se hacen así como de algún lugar en específico. eh,
no es como un paper súper famoso que sea estudio de, no sé, del cerro de lo que quieras, no sé, en el pueblo de Tamangandapio o este lugar. Este, siempre son papers más generales o de lugares más con más fama a nivel internacional, tipo Nueva York, cosas así, Londres. Eh, pero bueno, vamos a continuar con la pregunta. ¿Qué tal si continúas tú, Tulio? Por supuesto. Bueno, si checo bien, la pregunta es, ¿cómo prevenir que la promoción de la educación científica y tecnológica en comunidades marginadas lleve a una migración? Pues en este caso, obviamente, bueno, aunado a lo que comentó Abril, quiero también mencionar un poco sobre, más que nada, el cambio de paradigma de la divulgación científica. Creo que son contextos muy diferentes y no se deben de unidimensionar, ¿no? Porque a veces he escuchado de algunas campañas de divulgación que van a comunidades, pero a veces las personas se quedan como, ¿y esto para qué? O sea, no me sirve, llegan como externos literalmente, fuera de un contexto, a veces no se comprende del todo el contexto, ¿no? En el que se encuentran y llegan y es como, bueno, pues algo que no me gusta, porque bueno, también bueno, yo tengo un poco de experiencia hice algunos voluntariados en educación comunitaria, que se llegue como, pues que yo sé más que tú, o sea, no, o sea, eso no está bien llegar con estas comunidades, ¿no? Creo que es también el cambio de paradigma, me quiero enfocar más ahí, ¿no? En esta parte de la educación comunitaria. ¿A qué me refiero con esto? A un intercambio de saberes. Saber que no solo el saber científico que tenemos aquí, los métodos, por decirlo establecidos, pues son los únicos, la única forma de conocimiento. No, sería muy egoísta pensar en eso. Siento que, bueno, también en las comunidades tienen su propio conocimiento, su propio desarrollo en ciertos aspectos, y pues entender que son igual de válidos, ¿no? En este caso, obviamente hay cuestiones en las que nos podemos aportar, no solo verlo como que vamos a llegarles a enseñarles o a enseñar lo que está haciendo, ¿no? Es un intercambio. Se vería así como un intercambio de, no, pues yo sé esto te puede ayudar en los métodos, en lo que tú haces, o sea, que también ellos sepan que la divulgación que nosotros hacemos, el conocimiento que tenemos, también lo pueden aplicar en su vida diaria, que pueden ayudarles a entender parte de su vida diaria y que les pueden ayudar a mejorarla, ¿no? Igual nosotros aprender, o sea, estar dispuestos a aprender de las personas, este, porque sí, algo que me llamó la atención era, yo en ese voluntariado, era, platicaba tenía yo que ir a hacer unas cuestiones con unas familias y los niños me decían, me preguntaban de las piedras, ¿no? Que se veían en las rocas que tenían luego formas extrañas, ¿no? Y eran las sedimentaciones. Y yo les explicaba desde mi perspectiva, no, pues mira, si es de este color, pues tiene estos elementos, ¿no? En general. Esto se llama así y de hecho de ahí vienen los nombres, ¿no? Pero ellos me decían, oh, ok, nosotros hay algunas que si las identificamos las llevamos así y si es de este color, pues sabemos que son para esto o se pueden usar para esto, si no, pues, o o hay indicios de que hay buena vegetación, hay indicios que no, de la fertilidad de esa época, entonces siento que es bastante importante, ¿no? Porque yo aprendí igual mucho, no es solo llegar así. Y bueno, más que nada, ese es el primer punto, ¿no? Concretándolo, aterrizándolo, entenderlo como un intercambio de conocimientos, la divulgación en comunidades marginadas, ¿no? Obviamente hay que tener un método, saber cómo hacerlo, ¿no? Y pues llegar al punto en el que el conocimiento que nosotros vamos a compartir lo pueden aplicar a su vida diaria, ¿no? Porque sí, o sea, incluso en la vida cotidiana de una ciudad, o sea, haces divulgación no sé, con algún trabajador y te dice, ok, pero ¿para qué me sirve esto? No, o sea, solo lo sé, pero pues no sé. En general, pues siento que es clave, ¿no? Poder vincular en cualquier área, ¿no? Química, física, astronomía, este, poder vincular con algo de su vida diaria para que lo pueda entender y mínimo pueda
despertar su curiosidad en saber un poco más, ¿no? Porque a veces lo ven y dicen, no, pues sí, está muy bonito el dato, pero mm, no, o sea, no sé para qué me lo serviría, ¿no? Justamente cambiar este enfoque, ¿no? A eso me refiero con cambiar el paradigma de la divulgación. Muchas gracias, Tulio. Eh, el punto que más me gustó de lo que mencionaste fue llegar pues con humildad a una comunidad y no es en plan, yo les voy a enseñar a ustedes y ya, sino vamos a aprender los dos para beneficiar en este caso a esta comunidad. Y esta es una labor pues como tal de servicio social y creo que más personas que estén haciendo la licenciatura deberíamos enfocar el servicio social a este tipo de actividades para beneficiar a diferentes poblaciones, sobre todo marginadas. Eh, no sé si quieras responder tú también la pregunta, Miguel. Va, sí, de hecho, pues complementando lo que dijeron Tulio y Stavril, es que yo veo que pues en sí hay dos grandes problemas con esto. Primero, pues que la educación ahí se buena, para empezar. Y segundo, pues es que hay en los mismos lugares rurales, en los ranchitos y en los pueblitos, mucha gente tiene ya cosas que son muy de costumbre, muy como de nicho. Entonces, el hecho de que tú llegues y les quieras cambiar un mal hábito que ya tienen sembrado desde hace muchas generaciones, es como si le rompieras todo el mundo y no, muchas veces pues no te van a querer aceptar ese cambio tan fácilmente y creo que ahí lo que se debería de hacer es como pues campechanear un poco entre lo que ellos tienen de creencia junto con lo que sería correcto según la ciencia. O igual ya si se ve que de plano no están como que muy a favor de la ciencia, pues explicarles en qué les beneficiaría de alguna manera. Pero eso también siento que va tomado de la mano con que pues ahí debería haber un poco más de inversión en la educación, porque Mm, como dijo Abril hace rato, hay mucha fuga de cerebros, no tan solo en los estados de México, sino en Latinoamérica incluso, podría decir, porque pues la gente no tiene pues mucho dinero y realmente la universidad, e incluso la preparatoria secundaria, pues mucha gente ya no se la puede costear y tiene que salirse a trabajar y eso hace que pues ya no tengan como la educación suficiente como para que se sientan tan atraídos por la ciencia o incluso para que no sea tan fácil el divulgarles o un tema directamente, que sí hay divulgación hasta para niños, pero eso realmente es todo un reto. Entonces, pues yo diría en pocas palabras que pues en esos lugares pues se tendría que invertir pues poco más en la educación, pero también se tiene que respetar las creencias de las mismas personas y ahí esas se podrían ir cambiando poco a poco, podrían ir modificándose de una manera no tan abrupta. Muchas gracias, Miguel. Ahorita estaba buscando, alguna vez leí una nota de, em, creo que era una niña, decía, niña genio de Tamaulipas rompe así como un récord de la prueba enlace cuando se hacía aquí en México. Y bueno, no encontré la nota, pero, pero lo que recuerdo era que em, esta niña pues venía igual estudiaba la primaria en una comunidad marginada y tuvo el puntaje más alto de esta prueba en México.
y, y sus compañeros también salieron pues bastante altos en comparación de pues em, el estudiante de primaria promedio en México en ese año. No recuerdo en qué año fue. Y desafortunadamente, como mencionas, no todos tenemos las mismas oportunidades. Y incluso cuando se tiene este nivel bueno de educación, en este caso estos niños, pues lo demostraron su buena educación, su buena formación en estas materias que evalúa enlace. A pesar de tener esa buena formación, muchos de ellos no terminaron la primaria y muchos de ellos que entraron a secundaria no la acabaron. Y creo que creo que la única que logró estar en una licenciatura fue esta niña. Entonces, yo creo que también esa es otra eh, cosa importante a considerar. Recuerdo, no encontré la nota, la leí hace años, pero la tengo muy presente. Eh, Seguramente la niña eh, se fue a estudiar no en su pueblo, de donde es originaria. Yo creo que en este caso también se dio una fuga de cerebros local. Eh, y pues bueno, esa fue la última pregunta de la mesa. Entonces, pues muchas gracias, Abril, Tulio, Miguel. No sé si quieran comentar algo para cerrar. Yo quiero dar como como frase final. Algún día Miguel Ángel Quinilla, que es el director del Instituto de Estudios de la Ciencia y de la Tecnología, si no mal recuerdo, en la Universidad de Salamanca, dijo que pues al tratar con un público que no se ha especializado en el tema, pues debemos entender que el punto de vista de las personas que den a conocer ese tema del que estemos hablando, ya sea el científico, el periodista o la persona encargada de la divulgación, tiene que decir que el profesional, bueno, su frase es, el profesional no puede transmitir toda la realidad, pero sí puede diseñar un mapa preciso y correcto de esa realidad. Entonces es como recordar que si nosotros somos unos jóvenes que les gustaría que la divulgación científica se diera en México y en todas las comunidades de México, pues tenemos que empezar por estas pequeñas cosas de ver el panorama completo de todas las situaciones que el científico quiere dar a conocer y ser como que ese escalón para que los demás jóvenes, niños y incluso adultos y personas mayores pues tengan esta facilidad de entender las cosas y pues que se acerquen más a la ciencia. Muchas gracias, Abril. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. No sé si alguien más tenga algo más que comentar, que decir. Yo, bueno, primero que nada, creo que hay que pues, tener conciencia de que este es un problema sistémico que viene pues desde igual, tiene un trasfondo de hace años, en el cual pues ha habido poca inversión en la educación y esto pues implica directamente poco desarrollo de la cultura científica. Entonces creo que pues también es momento de tomar conciencia para que se le pueda exigir a a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes, en qué queremos que se desarrolle ese aspecto, ¿no? Y a veces preguntamos cómo. Creo que como jóvenes tenemos un potencial de incidencia muy grande, ¿no? Es poder inmiscuirnos un poco más en tomar decisiones políticas, en cuestión de adicionar a poder ejercer nuestro voto en la democracia, poder acercarnos un poco más a esta cuestión de la política, no romper. Como científicos tenemos a veces esa perspectiva de que la política es aburrida. Y pues, puede que sí, pero yo digo que es importante para tener esa incidencia directa y poder, en lugar de esperar que alguien tome la decisión, poderla tomar nosotros, ¿no? Igual como jóvenes científicos y en general, ¿no? Obviamente también pues capacitarnos y podernos formar para ello, ¿no? Y tener una, una perspectiva más amplia y más estructurada para poder solucionar estos problemas sistémicos que son muy importantes. Sería mi aportación. Gracias.
Muchas gracias, Tulio. Y es cierto, yo también, bueno, desde mi carrera en neurociencias, a mis compañeros, a mis maestros, a todos se nos hace aburrido la política, pero es cierto que tenemos que involucrarnos más, ¿no? Por ejemplo, para regulación de sustancias, para hacer políticas contra las adicciones, por decir algo. Me gusta mucho tu punto. Eh, bueno, no sé si quieras comentar algo final, Miguel. Sí, mira, es que yo pienso que no todos los genios nacen, sino que se hacen. Lo que quiero decir es de que no las personas pues no nacen siendo genios y si lo hacen es demasiado raro. Y una persona pues es un genio cuando pues es alguien muy ah, ex- una figura muy grande dentro de una rama. Y la manera en que más lo logran pues es siendo autodidactas. Y eso es algo que pues desde la prepa te intentan empezar a decir que seas más autodidacta porque te va a servir en la universidad. Y justamente algo en lo que nos dicen en la universidad es de que, bueno, al menos en la mía, que el fundamento por el que la crearon es de que muy pocos podían alcanzar cierto grado de conocimiento o estudiaban hasta cierto grado, pero uno de los objetivos, aparte de aprender más, era que empezaran a divulgar divulgar el conocimiento a la gente que no tenía las oportunidades para tener ese tipo de estudios. Entonces, creo que la mejor manera de que pues en sí la sociedad tenga una buena cultura científica no es tan solo haciendo labores o grandes actividades de divulgación como se hace comúnmente, sino, por ejemplo, el hecho de que alguien me pregunta algo de la escuela, pues le explico, o si les quiero hablar algo sobre un tema que me interesa, pues empiezo a platicarlo, no como algo de divulgación, sino como una charla pues informal. Y entonces, pues si eres alguien que pues te sientes un genio, sabes mucho de un tema, pues intenta hablar sobre ello, no pierdes nada y ayudas mucho. Muchísimas gracias, Miguel. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes tres. Disfruté mucho ser moderadora de esta mesa. Eh, y pues bueno. Eso sería todo por el evento. También comentar que este no es el único evento que está organizando la sede Querétaro. También hay una charla de otro compañero relacionada a neurociencias. También se va a publicar en la página de la Sociedad Científica Juvenil Sede Querétaro en Facebook. Y pues bueno, esto sería todo. Adiós. Bye, gracias. Bye. No olviden seguirnos en nuestras redes, por favor. Ah, sí. Es Vale. importante.